¿Encontraste una mariposa? ¿Es una arenita? No, no es una arenita. Es como un escapacito. Es como... No, espérate. Bien, la clase anterior hemos estado recordando uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes, ¿no? Y que está íntimamente relacionado con el cambio climático, ¿no? El ciclo del carbono. Entonces, el ciclo del carbono fundamentalmente tiene su base, su histórico, ¿no? En el origen de la Tierra hace 4.500 millones de años, ¿no? Y que ha sido modificado en la medida en que han aparecido los organismos vivos. Y dentro de la adaptación de estos organismos vivos a un ambiente altamente reductivo, hemos pasado a un ambiente altamente oxidante, debido a la especialización de unos organismos capaces de poder utilizar el CO2 para producir energía almacenada en forma de azúcar. Ese es el punto. El punto es ese. El punto es que estos organismos capturan energía luminosa de distintas formas. Hemos visto que hay unas que tienen la vía S2, la vía S3, la vía S4, la vía CAM, y todos ellos están relacionados, ¿no? con la transformación de la energía luminosa en energía química de las. Entonces, eso debe quedar claro. Y que la más grande fuente de identificación del carbono se encuentra en el mar, y en segundo lugar, la que se encuentra En la Tierra. en la Tierra. Entonces, de esto hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no aparece el ciclo del carbono? ¿Cómo es que se relaciona con la vida en el planeta? Y también el ser humano, ¿no? El ser humano está acelerando el proceso, ¿no? De liberación del CO2 a partir de la industrialización. Es decir, la industrialización va a aumentar la cantidad de CO2 ambiental. Estamos pasando de 0.034, estamos en 0.035 y vamos subiendo. Y que eso, ¿no? Sabemos muy bien que el CO2 es un gas de efecto invernadero. Así también hemos visto que es importante entonces si el CO2 es fijado por las plantas, tenemos que saber cómo es que eso se contabiliza, cómo es que eso se mide, y cómo eso se distribuye en todo el planeta, en distintos grupos, ¿no? Y así hemos visto que es importante entonces poder medir eso, ¿no? Hemos hablado de la cámara de flujo de CO2, y la que mide la cantidad de CO2 fijado, ¿no? Por las plantas de tallo corto, en este caso una fresa, ¿no? Hay otros equipos con los cuales nos
nosotros no podemos medir en plantas de tallo corto, sino en plantas arbóreas. Entonces eso está viendo y habíamos visto también que esa fijación del CO2 de alguna manera también se encuentra en equilibrio con los consumidores, ¿no? Los productores producen CO2, no, los productores fijan CO2 y los consumidores liberan CO2. Hay un equilibrio entre la fijación del carbono y la liberación del CO2 que recibe el nombre de la respiración, ¿no? La respiración oscura, la respiración que no se da en condiciones de luz, es la respiración que realizan los tejidos que no son autónomos. ¿No? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? ¿Y qué más hemos visto? Que esa fijación del CO2 está relacionada con las estaciones de crecimiento, ¿no? Hemos visto que en el año la fijación del carbono no es igual, porque en el año cambia la iluminación, cambia la temperatura, ¿no? La temperatura influye en la asimilación del CO2 por parte de la temperatura. No influye en qué, en la actividad nuclear, en la actividad de los organismos vivos, ¿no? Y entonces eso hay que tenerlo claro para nosotros poder creo que nos quedamos aquí, ¿no? Para poder estudiar, ¿no? Cómo el ambiente va a ir cambiando la dinámica del crecimiento de las especies vegetales. Si cambia esa dinámica del crecimiento de las especies vegetales, entonces se van a ver afectados a los consumidores. En sus distintos niveles tróficos, eso va a ser afectado. Y en la medida que esto se afecte, las especies menos adaptadas van a desaparecer. Ya es un hecho, ¿no? Ya muchos autores ya lo han corroborado, ¿no? Ya hemos empezado la quinta extinción. Entonces, las especies van a ir desapareciendo y se estudian esas especies porque tenemos que ver cuál va a ser su impacto en el ecosistema, ¿no? Y si uno puede medir, puede estudiar, puede relacionar, ¿no? Los factores ambientales con el crecimiento de las plantas, es que puede prevenir que alguna catástrofe, ¿no? Biológica, ¿no? En el ambiente, ¿no? Eso se ve cuando a veces es un poco difícil, ¿no? Cuando habla de las plantas, la planta desaparece, ¿qué va a ocurrir? Y de la clase anterior yo había dicho, ¿no? De que y una publicación reciente, ¿no? Entonces, ¿no? Que dice que las plantas que desarrollan alelopatía tienden a ser más eficientes en la fijación del carbono. Entonces quiere decir que, por ejemplo, me pongo en ese sitio. Por ejemplo, el eucalipto es una planta alelopática. Libera sustancias en el suelo a través de sus raíces o a través de las hojas, ¿no?
y controlan el crecimiento de los competidores, ¿no? Pueden ser otras especies vegetales que al tener esas sustancias alelopáticas en el sustrato, ¿no? No van a desarrollar. Entonces hay un estudio que dice que se están volviendo más competitivas las plantas alelopáticas con respecto a las que no son alelopáticas. O sea, las alelopáticas tienen una mayor capacidad de fijación de carbono, por lo tanto hacen mayor fotosíntesis y entonces van a desplazar a las que no son alelopáticas. Y se supone que eso va a causar un efecto en el ecosistema. Y eso es lo que se está estudiando, ¿no? ¿Qué plantas se hacen más competitivas respecto a otras? ¿No? Cómo esa competencia da lugar, no solamente a competencia, en este caso por el territorio, por la superficie, ¿no? En la selva la competencia es más por la luz, ¿no? En la selva, en la medida en que uno está en el sotobosque, ¿no? Encuentra árboles esqueléticos, ¿no? Con pocas hojas, bien flaquitas. ¿Qué están esperando? Están esperando que se muera el árbol más grande. Y están esperando. Y van a esperar. De tal forma que en el momento en que el árbol más grande cede y deja pasar más luz, rápidamente ese árbol va a crecer en un par de semanas, ¿no? Esa altura que le va a permitir copar el espacio dejado por el árbol adulto, envejecido o enfermo, ¿no? Entonces, esa es una competencia por la luz. O sea, nosotros no estamos hablando solamente de competencia por sustrato, sino estamos hablando de competencia por la luz. Entonces, hay una planta que está esperando, ¿no? Eso. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que fijar, ¿no? Y saber que no todas las plantas absorben la luz, por ejemplo, ¿no? En la misma proporción. Su capacidad de emisión de CO2 varía intraespecíficamente, ¿no? O puede variar, ¿no? Intra o interespecífica es base de la competencia. ¿No? Por ejemplo, nosotros vamos a hablar de una competencia interespecífica cuando estamos hablando de variedades de especies vegetales. Por ejemplo, si tenemos en un cultivo hidropónico, tenemos las lechugas que tienen un gran contenido de antocianos, y las tenemos, ¿no? Y que yo puse una lámina acá. Pues de dos lechugas, una lechuga que tenía muchos antocianos y una lechuga que era completamente verde. Y entonces ahí se da una competencia por la luz. O puede ser una competencia por la presencia de sustancias antioxidantes, ¿no? Entonces, hay unas que si tienen, por ejemplo, más betacianina, van a poder disminuir el efecto de los radicales libres frente a aquella que no tiene esa capacidad. Entonces, eso es importante. Entonces, hay una competencia que puede ser por la luz entre especies que pertenecen al mismo género, o pueden ser simples variedades, ¿no? Todas variedades A, B, C, y con seguridad van a competir entre ellas. Y entonces estaríamos hablando de una competencia interespecífica. Pero si yo estudio en la milpa, en la milpa se da una competencia, ¿sí? En una competencia, pero sería una competencia más específica, porque en la milpa tenemos varias especies, ¿no? Varios géneros diferentes, ¿no? El maíz, el frijol,
la cucurbitasa, el zapallo, ¿no? Entonces, eso debe quedar claro, que qué cosa es competencia interespecífica, qué cosa es competencia interespecífica, cómo eso influye en la aplicación del trabajo. Entonces, eso es lo que estamos mostrando aquí, de CO2, ¿no? De la radiación. A veces uno hace estudios de fijación del carbono, pueden ser en hojas aisladas, en donde hay una fuente de luz, o puede ser una planta que está ¿no? en un cultivo. La fotosíntesis, o sea, cuando uno va a medir, uno debe tener cuidado. No necesariamente, si yo tengo una hoja aislada cortada, me da un valor de fijación de la fotosíntesis, digamos, pues que ¿no? Sería contradictorio decir pues, que mejor las colgamos las hojas y van a hacer más fotosíntesis. Respecto a una que está insertada en la planta misma y medimos, ¿no? De que esa ya en la comunidad va a tener una respuesta que cuando está aislada. ¿Y dónde hemos visto eso? En una lámina en la cual establecimos distintos niveles de iluminación respecto a la presencia de una sola especie, ¿no? Donde vemos que en la medida en que la iluminación va disminuyendo y se trata de un monocultivo, la curva de productividad disminuye. Pero si son dos especies, ¿no? Y entonces compiten por la luz, ¿no? En la medida en que esa iluminación disminuye, su capacidad de captura del CO2 es mayor. Dijimos, ¿no? Que en la medida en que hubiesen más especies vegetales en un lugar, se volverían más eficientes en la captura de la energía luminosa. Entonces, no es solamente medir y decir que esta es mejor que la otra. Y entonces, cuando se hace una comparación, ¿no? De plantas que crecen en los Alpes europeos, ¿no? Versus en la cordillera tropical venezolana y andina, ¿no? Y nosotros tenemos distintas altitudes, 1000, 2000, 3000 metros. Distintas altitudes van a tener distinta humedad, van a tener distinta tensión de CO2, ¿no? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo aquí a los 1000 metros, ¿no? en un prado, o sea, en un pastizal, cómo la fotosíntesis tiende a disminuir en la medida en que se va alcanzando una mayor altitud. Los que hemos salido al campo, ¿no? Y hemos hecho mediciones, porque no van a decir que acá no salen al campo, acá salen al campo, y seguramente que ustedes toman la humedad, toman la iluminación, la velocidad del viento. Si ustedes han salido al campo y no tienen esos valores, quiere decir que el profesor está ganando. Porque estamos obligados a tomar mediciones en los lugares que ustedes visitan. Estamos obligados. ¿Por qué? Porque estoy poniendo acá de ejemplo, ¿no? Cómo es que la fotosíntesis va haciéndose, ¿no? menos pronunciada en la medida en que la altitud es mayor. Porque a mayor altitud, la humedad relativa disminuye. A mayor altitud, la humedad relativa es menor. Si es menor, los estomas se van a cerrar más pronto.
Y entonces van a estar más abiertos, ¿no? a inicios de la miel. Entonces, eso es importante poder, ¿no? anotar de que distintos grupos de plantas, ¿no? a distinta altitud van a tener distinta capacidad fotosintética. Y de la misma forma, ¿no? En el hemisferio norte y en el hemisferio sur. De igual forma, ¿no? En una sabana, ¿no? Es una sabana, papaletum, ¿no? En la selva, ¿no? ¿Qué observamos, no? Que la fotosíntesis se ve incrementada cuando las temperaturas son más favorables. Es igual que si uno midiese la fotosíntesis desde los 1000 metros en la Amazonía, ¿no? Perdón, desde los 100 metros, ¿no? Estamos en la región de Fuparupa, ¿no? En la medida que la temperatura y la humedad son más favorables, la fotosíntesis más sensible. Entonces, por eso, cuando uno habla del café, ¿dónde se produce el mejor café? En la selva, pero ¿a qué altitud? La altitud está perfectamente definida, ¿no? No puede ser mayor a los 1000 metros y puede ser menor de los 700 metros. O sea, hay una franja en la cual el café da, ¿no? Y entonces en Puno también hay sitios donde el café es bastante cotizado, ¿no? Pero hay una franja. En Cuba también hay café. El café cubano no es buenazo, ¿no? Pero la montaña más alta en Cuba es 1000 metros. No, pero el café da entre los 800 y los 1000 metros. Entonces, a pesar de que es una isla, hay microclimas que se generan y eso va a afectar el proceso fotosintético. Asimismo, el CO2 también va a variar en la noche y durante el día. Las tensiones de CO2 van a variar. Nosotros no podemos ver un ecosistema que no respire, ¿no? Porque supone que de noche hay respiración. Si la cantidad de CO2 es muy alta, los sistemas se cierran en la noche. O sea, es lógico pensar de que eso va a suceder, salvo en las que tengan el metabolismo K. Las plantas que tienen el metabolismo K más bien abren los tomas en la noche. Pero esas están más arriba. Hemos dicho que las orquídeas están más arriba, varios metros más arriba. Y entonces la tensión de CO2 es menor. La tensión de CO2 es menor. O sea, las tensiones de CO2, no de las concentraciones, porque hemos dicho ya, las concentraciones de CO2 a nivel del mar y a mayor altitud son iguales. Lo que está variando son las presiones parciales. Entonces generalmente en la noche son más altas. Y acá, más hacia arriba, las tensiones de CO2 son menos pronunciadas, ¿no? Entonces, veamos cómo es que hay una distribución de las especies vegetales, sobre todo si hablamos de la Amazonía, ¿no? En donde ocurre específicamente, ¿no? Y ya de día esas tensiones también van a cambiar, porque a medida que las plantas hagan fotosíntesis se va a ralentizar la
la presión parcial del CO2. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que aquí el viento también juega un papel importante, ¿no? Las corrientes de aire. ¿Por qué? ¿Qué afectan las corrientes de aire en el proceso fotosintético? ¿Qué es lo que afecta en la relación hoja-CO2? La capa límite. La capa límite, exactamente. Entonces, cuando uno está en un bosque, ¿no?, de polilepis, tiene que pensar en la velocidad del viento. ¿No? Antes no habían aparatos, ¿no? Y nos decían los ecólogos que había que sacar el dedo y Su hoja. más. ¿No? Entonces, bueno, eso era en esos tiempos. Ahora ya no. Ahora tenemos que medir y la tecnología está ahí disponible, ¿no? Y entonces hay unos aparatos que nos permiten medir eso. Entonces, es importante entonces considerar no solamente las presiones parciales del CO2, no solamente la iluminación, sino también la temperatura. Hay un trabajo de unos venezolanos, ¿no?, donde han medido a distintas altitudes varias especies del pino, ¿no? Hay un libro que habla sobre la ecofisiología del pino, y en donde miden el grado de apertura estomático, miden la morfología de la hoja, miden todos los parámetros que nosotros vamos a desarrollar en este curso. Todo el grado, por ejemplo, ¿no? El grado de esclerofilia, el de suculencia, ¿no? Todos esos valores que están asociados ¿con qué? Con la estructura de la hoja. Cuando uno corta una hoja de polilepis, su parénquima empalizada es muy... Tiene varias filas. Su parénquima empalizada tiene hasta 3 filas de células, ¿no? Y el esponjoso está muy reducido. Muy reducido. ¿No? En el polilepis se ve muy reducido. ¿Por qué? Porque a mayor altitud, ya hemos dicho que la mayor relativo es muy baja. A mayor altitud, ese aire, los que hemos subido, ¿no? Al místico, lo subido a los cerros allí, ¿no? En invierno se siente ese viento seco, ¿no? Y se nota, ¿no? Cuando vienen en esta época, cuando ellos están entrando al verano, ya ellos vienen aquí a refrescar, a apoyarlo en Europa, pues, esa zona, pues, primavera es muy calurosa, ¿no? Que se vienen acá. Y ustedes saben que los traen ahí, los recomiendan en el organiza, tienen que traer bloqueador solar, tienen que traer grasa que les permita mantener húmeda las vías respiratorias, ¿no? Porque eso es muy seco, ¿no? Ya hemos dicho que ¿qué acontece? 30%, 20%. Aquí llevamos 20% de humedad relativa. En Europa jamás pues van a encontrar el 20%. Jamás. No, la humedad relativa en Europa, la mínima es 60%. 70%. Entonces a ellos les afecta. Desde el punto de vista fisiológico, imagínense a las plantas, ¿no? Y ustedes suben a 4.000 metros y ven la llareta que está haciendo fotosíntesis, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que hace fotosíntesis a esa altura y por qué crece muy lentamente? ¿No? Porque su fijación de CO2 es más reducida. Es cierto que está ahí, ¿no? Con un cojín, y ese cojín tiene una forma, ¿no? Que obedece al viento, ¿no? Y entonces
no todos los cojines son iguales. Depende de su posición, depende de la velocidad del viento, de cómo el sol se mueve, ¿no? En el firmamento y la temperatura. Cuando estamos, pues, con el límite frío para hacer fotosíntesis, ¿no? En plantas explotadas, en agriculturas, en el hemisferio norte, ¿no? O sur, en invierno, ¿no? Hasta -2, 0. Es que el límite de poder hacer fotosíntesis, ¿no? Pero si yo coloco el maíz a esa temperatura, el maíz muere. ¿No? El maíz no tolera las bajas temperaturas, ¿no? El maíz es del valle, la kiwicha es del valle, ¿no? Las papas son de mayor altitud, pero la quinoa es de 3.000, 4.000 metros, o sea, eso no lo vamos a decir solamente los que investigan en esos lugares, ya el nivel incaico, ¿no? Ya se sabía qué plantas pueden tolerar la alta temperatura, baja temperatura, y cuáles podrían producir mejor que otros, ¿no? Eso lo tenía claro. Pero generalmente esos valores están son muy específicos para el lugar, ¿no? De la misma forma, ¿no? Las temperaturas no pueden superar los 40 grados, salvo que algunas plantas del Valle de la Muerte, por ejemplo, pueden soportar 50 grados. Entonces hay lugares donde son muy calurosos, pero excepcionalmente por adaptaciones, ¿no? Pueden alcanzar hacer fotosíntesis a esa temperatura. Y nosotros sabemos que esa capacidad de poder fijar CO2 depende de la rubisco. Entonces, nosotros vemos la actividad de la rubisco como enzima, ¿no? Y la colocamos a distintas temperaturas, vemos que esta actividad de la carboxilación, ¿no? Máximo pues está en el rango, ¿no? De los 18 grados y comienza a disminuir hasta los 30. Temperaturas mayores, la enzima comienza a sufrir problemas de ¿qué? De desplegamiento, de pérdida de actividad, ¿no? Enzimática. Pero si hablamos de una C4, como la que es el maíz, ¿no? Y que sabemos que es la primera que fija el CO2, ¿no es cierto? Es diferente entre una C3 y una C4, ¿no? La carboxilasa tolera más la temperatura, ¿no? 35 grados. Entonces cada planta tiene una capacidad de poder fijar el carbono. Por eso la pizza que es de valle, al igual que el maíz, ¿no? Pueden tolerar temperaturas, ¿no? Alrededor de los 35 grados sin problema, pero ya superando los 35 grados ya comenzamos a observar, ¿no? Procesos de y entonces, cada planta, ¿no? Los líquenes, ¿no? Los líquenes, por ejemplo, pueden tener actividad fotosintética, ¿no? Extrema, casi llegando a los 10 grados. Cuando uno va pues, a mayor altitud, uno observa líquenes, ¿no? Los líquenes ¿son qué? Son plantas, ¿no? Simbióticas, ¿no? Entonces, pueden tolerar, ¿no? Bajas temperaturas. Las C3 tienen esos rangos muy variables,
digamos, en términos medios, 20 grados, en las avenidas tropicales, tenemos cerca de los 30, 35 grados. Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante, entonces, hablar de fotosíntesis en distintos lugares. Y de la misma forma, ¿no? Saben que en este caso de esta especie, que es un líquen también, ¿no? Se trata de animales, ¿no? Cuando sufre un shock de frío, un shock de frío de menos 15 grados, está en la medida en que se recupera, ¿no? Esa recuperación es de minutos. En minutos se recupera y otra vez está su aparato fotosintético funcional. Pero si se trata de una planta o de un árbol, no sé, anisal, cuando sufre el shock, demora en recuperarse, ¿no? Baja su intercambio gaseoso. Quiere decir que los estómagos no van a responder. Y después de varias horas, aproximadamente unas 4 horas, recién comienza a recuperar su capacidad fotosintética. Y entonces ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Entonces tenemos que hablar. Cuando ocurre una helada es un shock de baja temperatura. Es un shock de frío, baja. Y entonces a la planta le cuesta poderse recuperar. Hay unas que se recuperan más rápido respecto a otras. Pero esa recuperación va a depender de varias, de su anatomía y de su capacidad de tolerancia a esa baja temperatura. Ahora, no solamente entonces hemos hablado de la luz, de la temperatura, sino es importante hablar también de la disponibilidad del agua. La disponibilidad del agua respecto al contenido relativo de agua. Acá tenemos los valores del CRA. Los valores del contenido relativo de agua no se refieren al contenido hídrico de agua. Se refiere al déficit que en el momento está sufriendo la planta en el huevo. ¿No? Vamos a medir el. Pues en todos los trabajos de medición siempre miden el CRA. Siempre se mide el CRA. Porque ¿por qué? Este ensayo implica que la hoja, yo mido su peso fresco. Pero después esa misma hoja la coloco en un ambiente muy húmedo, en una bolsa que contiene agua. Lo coloco ahí y la vuelvo a pesar. Y después obtengo el peso seco. Y entonces yo voy a ver un déficit hídrico. Ese es el claro. El déficit hídrico en el cual se encuentra la planta en ese momento. Yo lo puedo medir. Y va a ser diferente entre una planta que está más regada respecto a otra que está menos regada, ¿no? Sobre todo los que van a hacer el seminario del déficit hídrico, ¿no? Y los otros que estoy viendo que vamos a hacer fotosíntesis, pero va a ser referida a la baja temperatura, ¿no? Entonces vamos a ver desde la baja temperatura, entonces vamos a medir, ¿no? La tolerancia que tiene a la baja temperatura y ellos medirán la tolerancia que tiene al déficit hídrico. Entonces acá hay varias, ¿no? Este es el área que ya dije el otro día, que son hojas de sombra. Es diferente una hoja de sombra respecto a una hoja de luz. Hemos dicho que la hoja de luz no es más gruesa y la hoja de
sombra material. Entonces, vemos que hay cada morfologos, la olea europea es olivo, ¿no? La estipa capilar ya es una especie de parecida al lichu, ¿no? Y el sitio base es una especie de parecida al algodón, ¿no? Entonces, hay especies de algodón, ¿no? No a la punta de bombón, entonces, ¿qué estamos viendo? La fotosíntesis versus que ¿Y qué observamos? Que no todas las plantas no tienen una misma intensidad. La 1, por ejemplo, es diferente de la 2. Entre una hoja de sol y una hoja de sombra, y su estado de déficit es diferente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la hoja son diferentes, de diferente grosor, entonces estamos hablando de un grado de suculencia diferente, un grado de suculencia diferente, ¿no? Y cuando hablamos entre el 1 y el 2, entre el 3, que es el sorgo, ¿no? Es una tropical, ¿no? Este sorgo tiene esta característica. En cambio, estipa, carrilata y estos de algodón son más tolerantes que el déficit hídrico. No, y por eso, cuando han llevado los chinos y han hecho germinar, no una especie vegetal ahí en la luna, ¿no? Han llevado al algodón, ¿no? O sea, han escogido una planta que sea rústica, ¿no? Para ver cómo inicialmente puede esa planta sobrevivir a esa condición extrema. Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante, entonces, que el estado hídrico influye sobre el proceso fotosintético, ¿no? Que el estado hídrico se recupera durante la noche y por eso es que medimos el potencial hídrico antes de que salga el sol. Antes de que salga el sol, nosotros medimos el potencial hídrico. Podemos medir durante el día, ¿sí? Podemos medir a mediodía o a las 11, ¿no? Pero para medir el potencial hídrico real y la capacidad que tiene la planta para poder recuperarse, el estrés hídrico sufrido durante el día, eso se hace, ¿no? Justo antes de que salga el sol. Entonces, los que leen la tesis de Carlos Martínez, ¿no? Que de hecho zona ecosistemas de zonas áridas, entonces él ha dormido, y de ahí ha dormido, ha simulado un déficit hídrico, ¿no? Y ese déficit hídrico lo ha medido y lo ha realizado con la fotosíntesis. Entonces, para diferenciar entre una planta hidratada y una deshidratada, como dice él al arbusto le puso una bolsa grande. Si le pongo una bolsa grande al arbusto, entonces va a cambiar su estado hídrico respecto a otra que no tiene la bolsa. Entonces las variaciones del potencial hídrico van a ser diferentes. Entonces eso es importante señalar. El estado hídrico está relacionado con la capacidad de poder retener. Y es así, ¿no? Que la fotosíntesis va a variar durante. Por ejemplo, yo no puedo medir la fotosíntesis a la hora que quiera. Yo no puedo medir, por ejemplo, tengo un aparato de medición de la fotosíntesis y yo no puedo medir
si no es superado los 1000 luz, no puedo medir si no he superado un rango de luz. Ustedes me dirán, pero si está nublado y ya las plantas deben haber abierto los estomas, ¿cómo hago para medir la fotosíntesis? Los aparatos que miden la fotosíntesis tienen una cámara que cuando prenden la fuente de luz se refleja en esa cámara y cae sobre la hoja una cantidad de luz que es la que va a permitir bajo esa cantidad de luz medir la fotosíntesis. O sea, nosotros podemos ir con el equipo y que está oscuro no va a ser fotosíntesis. Y esa medición está asociada. Entonces, el aparato puede simular esa cantidad de energía. Los más baratos solamente tienen el mínimo. Los más caros pueden imitar distintas intensidades de luz. Pero son más caros. Ya vamos a ver eso cuando hagan su seminario y yo los estoy preparando ahora para eso. Decir, pues, que, ¿no? Por ejemplo, el género Cruz, su máxima fotosíntesis puede estar a la primera hora de la mañana. De una manera como Noea está más allá, cerca de las 9. La altura de carbono, un poquito más allá, y el citrus, ¿no? ¿Cierto? ¿El citrus cuál es? Limón. El citrus. ¿Cuál citrus? Lo necesito. El citrus. La ¿Sandía? Sandía. No. Sí, ¿no? Entonces, tienen que recordar eso, ¿no? Colectivo de acuerdo. Entonces, lo que estamos viendo acá es que si yo voy a hacer un trabajo de investigación, tengo que conocer bien a la planta con la cual voy a trabajar y voy a manejar variables que sean importantes. ¿Sí? Bueno, acá estamos viendo una planta amada que es más ubique, ¿no? Y acá sí estamos viendo Cigoflin, es una planta del desierto, carnosa. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? La tensión de succión de mares. ¿Qué es la tensión de succión? El potencial hídrico. ¿No? Se mide el potencial hídrico. El potencial hídrico está relacionado con qué? Con el estado hídrico y la capacidad de apertura y cierre estomático, y entonces va a afectar ¿qué? Va a afectar la fotosíntesis. Pero aquí no estamos hablando de durante el día, sino estamos hablando durante la estación del día. Entonces, es importante. Porque uno puede hacer mediciones durante el día dependiendo del propósito que uno quiere hacer, o tiene que hacerlo durante todo el año. Durante todo el año. Eso es importante. Los que han llegado a ir a las lomas de Quechetos, los que han logrado ir a las lomas de los Uchillas, ¿no? Esas lomas ya no van a existir, ¿no? Porque allí se va a instalar una mina. Ese suelo que ha demorado miles de años en formarse ya nunca más va a existir, ¿no? Y yo lo digo así porque ahora que Tía María se ha reactivado otra vez, eso va a desaparecer. Y la gente que vive ahí, ¿no? A veces muchas de ellas, ¿no? Piensan que
solamente van a sacar 3 plantitas, ¿no? Lo van a devastar todo y entonces van a alterar el ecosistema. Entonces, realmente es importante saber entonces en cuánto contribuye la masa verde en porcentaje a cada uno de los especies vegetales. En cuánto contribuye la parte leñosa y en cuánto contribuye las raíces y los vástagos subterráneos. ¿En cuánto contribuye? Ustedes dirán, masa verde, 2%, 1.2%, 4%. Pero esa masa verde está relacionada. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un tallo, el tallo puede ser fotosintético, ¿sí? Y cuando uno hace un corte histológico, es una capita nomás. Lo de encimita es el fotosíntesis. A eso se refiere estos valores bajos. Refieren a árboles planifolios, o sea, árboles de hoja ancha, ¿no? El parénquima clorofiliano es muy delicado. Pero en hojas de los pinos, si ustedes hacen un corte histológico de la hoja del pino, es bien gruesa. Y la clorofila, las parénquimas también bien gruesas, igual que en el polilepis, ¿no? Tiene varias capas de parénquima clorofiliano, de parénquima cortical, porque casi no cuenta el parénquima esponjoso. Entonces, eso quiero que presten atención. Entonces, que las partes leñosas aéreas, ¿no? Dice órganos únicamente respiratorios. ¿A qué se refiere? A que debajo del parénquima clorofiliano están las células que no son autónomas, son heterótomas. No hacen fotosíntesis, viven de la fotosíntesis que hace la superficie verde. Y eso solamente hace que respiración. Eso solamente hace. Entonces, hay que tener en cuenta que el carbono fijado aquí, el 75% del carbono que se fija aquí va a la luz. No se olviden de eso. Y el 75% que se aquí va a las raíces. Y lo otro queda para el mantenimiento. Entonces, es lo que nosotros decimos y siempre les digo que hay que hacer, es la relación vástago-raíz. Porque generalmente la relación vástago-raíz tiende a ser igual a 1. Tiende a ser igual a 1. Y en algunas pueden ser menor que 1 y en otras pueden ser mayor que 1. Y entonces, no, siempre hay que considerar la masa del vástago, por ejemplo, es 1 kilo por grado, ¿no? 1 kilo por metro cuadrado. La caída de las hojas corresponde a 250 gramos por metro cuadrado. Y las raíces es medio kilo, ¿no? Más o menos por metro cuadrado. Entonces, eso tiende a variar, ¿no? En las especies vegetales. Hay unas que tienden a desarrollarse verdes, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de las papas. Entonces, es diferente la dinámica de la protección de los resultados. Entonces, la partición también va a variar. Este es el girasol, ¿no? Y tenemos acá la edad del girasol en semanas, 9 semanas, como 3 meses.
¿no? Y yo puedo ir midiendo a la tercera semana, a la quinta semana, a la sexta, a la novena. O sea, más o menos cada 20 días yo puedo ir midiendo. Y voy a tener la masa radiculada y voy a tener la altura de la planta, o sea, la masa. Y dentro de esa masa aérea puedo evaluar que la parte que está viva y la parte que está muerta. Entonces, en la medida que va envejeciendo el tejido, se va dignificando más. La esclerofilia se hace más pronunciada. Ustedes van a ver en su guía de práctica cómo vamos a medir el carácter esclerófilo. O sea, ese carácter esclerófilo va a variar según la edad y según qué el cargo militar que yo quiera. No es igual, no, que aquí en condiciones naturales, que yo agarre y diga, este está regado a su máxima capacidad de campo, y después yo le diga, voy a hacerlo al 90%, voy a hacerlo al 80%, voy a hacerlo al 60%, ¿no? Así como Camila estábamos haciendo, ¿no? Quisimos bajar que la cantidad de agua fuese 60% y las cosas comenzaron a morir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que teníamos que trabajar en un límite de déficit en la pata. Pero en la tara no podía trabajar hasta distinto, porque la tara tiene otra anatomía y tiene una capacidad de tolerancia al déficit hídrico. Entonces, eso es lo que uno hace en los experimentos piloto. En los experimentos piloto pone los márgenes de trabajo. Y una vez que determinan los márgenes de trabajo, eso ya no lo aplica. Porque a media tesis se puede decir, ¿qué tesis lo hacemos así? Ya no se puede. Ya no se puede. Por eso hay que hacer antes. Vamos a salir así, para obtener resultados. Porque si no calculamos bien y nos lanzamos a la piscina sin agua, ya saben qué va a pasar. Porque le daña la piscina. Y es así, pues, que tenemos árboles aquí, en el cual, en la relación vástago-raíz, ¿qué estamos viendo acá? La distribución de los almidones. En oscuro, no, los almidones, por ejemplo, en el área, el pavo simpática, ¿no? Que ya se presentó el otro día, en esta planta, que es una planta que hemos dicho que es caducifolia, que es diferente de las perennifolias cosmóticas, ¿no? Y entonces, como antes. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, la distribución de los almidones son diferentes y se van a consumir de manera diferente. Por eso a mí me parece chistoso que hay unos que hablan de los árboles, ¿no? Y los van a ir a contar los árboles en los parques, ¿no? Y de su fisiología les sale mucho, ¿no? Porque en uno que es caducifolio, ¿no? Su distribución de los almidones va a ser diferente en el tiempo, ¿no? Y si esa distribución de los almidones es diferente, entonces la poda va a ser diferente. Porque yo no puedo podar un árbol cuando de repente está lleno de almidones. Lo debilito, ¿no? Y un día ese árbol se va a caer en mi cabeza encima de los autos, está ahí. ¿No? Entonces, hay una dinámica de la distribución de los almidones en los que son caducifolios. Por ejemplo, acá el jacarandá es caducifolio.
Ahorita si ustedes se pueden ver la higuera, ¿no? Ahorita vamos a ver cuántas hojas tiene y con cuántas hojas va a terminar cuando el curso esté por acabar. Sin ninguna hoja. Lo reto a contar las hojas de la higuera y ver la cantidad de materia seca que queda en el suelo, porque vienen los ductos del río y no los abonan los árboles. O sea, es una situación, pues, ¿no? Terrible, ¿no? Es como elegir a un presidente que no sabe ni leer ni escribir. Y en las que son perennes, muchas piñaces, ¿no? Y las que son perennes, ¿no? Durante el tiempo tienen una distribución de los almidones máxima en una edad, ¿no? Y después se consumen centrado ya en invierno. De igual forma, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a entrar ya a la cosecha de las actitudes, ¿cierto? Estamos acá. O sea, hacia entrar el invierno, ¿no? Dejar ya el otoño, ¿no? Hay una dinámica de la movilización de los almidones. Y por supuesto que esa dinámica estará relacionada con la actividad de enzimas degradadoras del almidón. Y esas enzimas degradadoras del almidón estarán relacionadas con el estado hídrico, con la temperatura y con las hormonas. Entonces, de ahí, ¿por qué creen que en nuestro país, ¿no? Ahora que ha salido el mapa de la producción agrícola, ¿no? Nosotros somos los primeros productores de aguacate. Les hemos ganado a los mexicanos por el clima. Entonces, ya siempre que nos ha dado el clima. No, hay que saberlo mantener. Y así es, y así hay que tener en claro que, por ejemplo, en este aquí no tenemos un manual de la fotosíntesis, es de más 6.278. La respiración de las hojas de la noche es menos 5.366. La respiración de las hojas del invierno es menos 470. El balance anual del carbono es 5.200. O sea, siempre que una planta tenga un balance de carbono positivo, ¿no? Quiere decir que va a poder mantener su estado fisiológico. ¿No? Y que este balance, ¿no? Va a ser diferente en el invierno, cuando está la nieve cubierta, ¿no? Los pinos, y cuando llega la fase de la primavera y el verano, entonces siempre la fotosíntesis nunca va a ser mayor que la respiración. Y entonces todo eso al final da un balance de carbono positivo. Entonces, este es un aparato que pudimos utilizar, un Lycro 1800, ¿no? Porque ustedes dirán todo eso que se mide, ¿cómo se mide? Mide con este aparato. Este aparato cuesta como 100.000 soles. Sí. Pero este aparato, acá se lo colocamos la hoja. Acá tiene su mango, acá tiene su medidor de radiación. Todo mide ese rato, mide su medidor, cuánta energía está entrando al sistema. Y aquí, en este sistema, se puede regular la intensidad de luz. Alta intensidad, baja intensidad. O sea, ustedes me pueden decir que se puede medir la fotosíntesis de esta hoja que nos
coloquemos así, simulando un invierno, ¿sí? Simulando la humedad también, ¿no? No es tan caro. Entonces, este equipo pues es muy caro, ¿no? Y acá nos da las tumbas directamente, todo este sistema de mangueras, y también puede medir la actividad del fotosistema P700, P780. Acá tiene un fluorómetro, tiene de clorofila y lo que lo asocia con la actividad fotosistémica. Puede medir la cantidad de CO2 consumido. Hasta que una vez podemos entender que tenemos uno base. Sí, tenemos. Lo vamos a hacer en los seminarios, sí. Y van a ver todos los datos que están. Entonces, esta es una figura en la cual nos va a hacer ver, por qué no se firmó el acuerdo de Escazú y por qué la gente de guardaparques en la selva muere, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que deberíamos hacer un monumento a los que cuidan los bosques de la selva. Me pareciera que acá quisieran hacer un monumento a otras personas y no a la gente. Uno de los primeros defensores de la predación del bosque amazónico brasilero, ¿quién es? ¿Ah? No. Es así como los que se dedican a la agroforestería en serio. Es el Chico Méndez, ¿no? Una película del Chico Méndez. Deberían saber, así como, si usted me diga, profesor, vamos a hablar de los genes. Tenemos que hablar de Watson. Tenemos que hablar de la vida de Watson. Tenemos que hablar de que Watson gustaban los pájaros, su navarro, ¿no? Los pájaros, y después fue bioquímico, ¿no? Igual Watson, ¿no? Su papá era pajarólogo, que al final Watson terminó haciendo otra cosa, ¿no? Igual tenemos que, así como sabemos la vida de la señorita Franklin, ¿no? Dicen que la han asaltado, la han tratado mal, la han conocido, ¿no? Si ustedes no saben quién es Chico Méndez, entonces puede ser, o los tirarle la cuerda, un palo, ¿no? Porque, ¿cómo es que no pueden hablar de Chico Méndez? Vean quién es Chico Méndez. ¿No? Vean que ganó la voz en esta canción de su vida. Y un día, como la de los gorilas, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama la de los gorilas, que escribió una, ¿no? Ya, hay que saber, no como tomamos conciencia, como tomamos valor. Entonces acá está la madre. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la mayor cantidad de biomasa? ¿No? De que hemos hablado del carbón, entonces, ¿dónde está la mayor cantidad de carbón? Si vamos a un bosque subalpino, de la zona europea, ¿no? ¿Dónde está la mayor cantidad de biomasa? En el suelo. Después de corregirlo. El follaje es muy poco. La madera es regularmente disponible. Y la hojarasca es abundante. 225 toneladas en esos lugares. Si vamos a un bosque perennifolio, entonces se verían, este no es
bosque subalpino, a un perennifolio, ¿no? En una zona templada, vemos que la cantidad de madera crece. Para el follaje es mucho menor. Y la cantidad de humus, o sea, veamos, la cantidad de humus en un bosque perennifolio quiere decir que las hojas no se caen. ¿Sí? Y tenemos esa figura. En el bosque amazónico, la cantidad de madera es enorme. En Chihuahua, por ejemplo, todo está en el agua, como madera. Poco, el suelo es muy poco, porque los árboles allí no son perennes. Entonces, si yo talo esos árboles, habría más. quiere decir que esa zona va a quedar libre. Habrá lluvia. Se va a lavar ese suelo. Y el bosque ya no se va a lavar. Porque el suelo es inundado. No es probable. Entonces, ¿por qué están cortando los árboles en la Amazonía? Porque tienen mucha madera. Mucha madera. ¿Y por qué tiene mucha madera? Porque sus hojas siguen ahí. Y lo poco que cae es una capa muy pobre de luz. Es un ecosistema muy frágil. ¿Y cómo podría haber un equilibrio? O sea, el equilibrio es que existan mis ancestros ahí. Es el equilibrio, ellos cuidan del bosque. claro, pero siempre hablamos de que la parte de exportación de madera, ¿no? Economía, y por otra parte, preservar. Claro, eso uno sabe leyendo el libro que hace poco ha presentado el amigo de Antonio Braga. Porque son dos. Cuando yo era estudiante así como ustedes, vino a la escuela de biología Braga, cuando era jovencito. Y vino Turoyano, que está bien, porque Braga se murió. Y su amigo, porque eran dos los que venían. Esos dos pasaron mucho. Entonces, Turoyani es el que ha presentado un libro sobre la Amazonía. Y responde algo de lo que tú dices. No es así tan fácil. No es tan fácil. Por eso están muriendo pues, los que cuidan el bosque. ¿Y por qué cuidan el bosque? Por eso mismo. Podríamos, por ejemplo, estos bosques son como los japoneses. Se puede hacer. Eso que dice mi compañera, ¿no? Podemos equilibrar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay suficiente suelo. Pero acá no. O sea, nosotros cortamos y decimos, bueno, vaya acá que se va a recuperar. No se va a recuperar. O sea, no. Uno dice, sí, podemos llegar al equilibrio. Eso no puede ser. Y dicen pues que así como los que contaminan el mar, dicen, tanta agua que nunca se va a acabar el agua, entonces no vamos a hacer. ¿No? Así como dice la tía María, vamos a sacar agua del mar y la vamos a desalinizar. ¿Cuánto cuesta desalinizar? Un montón de... ¿Quiénes hacen eso? El ejemplo de grandes desalinizadores. Los países árabes. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen petrodólares. Muchos quieren, pueden darse ese lujo de convertir el desierto en un bosque. Porque tienen para desalinizar el agua. En cambio, nosotros somos pobres. Hay que usar. No tenemos para hacer eso. Pero la mina lo va a hacer porque se va a sacar todo el oro, la plata.
todos los detalles del hijo. Hay que ser pingue. Entonces, este es el problema. En los distintos climas, en la Amazonía, en la zona del bosque tropical, el suelo es muy delgado, número uno, y la cantidad de hojarasca que se produce también es muy delgada. Y la mayor cantidad de carbono que está almacenado, ¿dónde está? ¿En el suelo o en el agua? Y la mayor cantidad de carbono almacenado está De las bacterias. Pero ahí hay poco. Hay poco. eso es la que da eso, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la mayor cantidad de citomas aéreos subterráneos separados? En la Amazonía. Una pequeña parte en la zona andina, los bosques de Poliletis, ¿no? Los salmos, ¿no? La taleya, ¿no? Tenemos unos bosques, pero no son tan enormes que aquí. Pero aquí todo esto no está disminuyendo la tala. En Bolivia, por ejemplo, no hay parte de Brasil que tiene ese problema. No es igual, pues, los venezolanos, ¿no? Los colombianos tienen, los brasileños también de esa franja, los argentinos muy poco, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos así. Entonces, es para nosotros, ¿no?, muy importante cómo el carbono se encuentra almacenado ahí. Y según las reservas de materia orgánica, así que en los depósitos como residuos de plantas muertas en el Perú, de materia orgánica hemos dicho que es pobre, ¿no? Es pobre respecto a los. ¿Por qué hay más materia orgánica acá? Porque en Rusia cae nieve, ¿no? La tasa de degradación de la materia orgánica es muy lenta y sobre miles de millones de años tienen ahí. Por eso, cuando haya la gran hambruna, los rusos van a levantar una muralla acá y el primero que se meta lo van a desaparecer como muere, ¿no? En cambio, los gringos están bien ahí, ¿no? Todos los gringos quieren poner su bandera a los canadienses, se los quieren agarrar. Así está el mundo. Así está el mundo. Para el cual, porque ya está en camino. ¿Cierto? La repartición del mundo total va a ser ¿cuándo? En el 2028. 50. ¿Cuándo la moneda que no sea el dólar no sea el yuan? ¿A la buena o a la mala? Así va a ser. Así es que anoten para que cuenten a sus nietos. Como les contaba, y como ustedes todavía piensan que no pasa nada. Antes del 2030 la China se habrá dominado de la economía del mundo. Y los gringos se van a venir acá y nos van a exigir que les compremos sus aviones chatarra para ellos mantener su economía, ¿no? Claro, nosotros de qué guerra vamos a ir si ellos son los que nos van a cuidar más bien, si no es que ellos quieren plata. Nosotros somos pobres, tontos, y nos vamos a comprar ese avión que ni los dólares tampoco. Entonces, la pregunta del millón, si saben, esta franja de acá, ¿qué es lo que ve, no? De la zona del Andín. ¿Esos qué son? ¿Qué es eso? Hierro, depósitos, Tallarines. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mi estimada ecóloga? Estamos hablando de la materia orgánica, del ciclo del CO2. ¿Qué es eso?
Y han hecho trabajo, ¿no? ¿Qué? ¿Para qué materia orgánica tiene que ver agua? La más bien. Pero eso no está pagado. ¿Ah? ¿Qué? No estamos hablando de lluvia, estamos hablando de carbón. Y ahorita. Los bofedales. ¿Dónde se almacena? ¿Qué nos habla pues del carbono, no? La madera. ¿Dónde están los bofedales? ¿No? Porque es un ecosistema frágil, pero que hasta la misma niña que está ahí, ¿no? Trata de cuidarlo, ¿no? El día que se seque un bofedal, vamos a incrementar más el carbono en la atmósfera. Y de la película. Los poquitos que son. Está claro lo del carbono, porque después ya cuando hablemos más adelante ya tenemos. Entonces ahora nos toca olvidar. Eso sí, ahora. Eso sí. Parece. Ay, Estamos hablando de la economía del nitrógeno. Si no sabemos esto, vale. No, también es importante porque justo está bien. Leíste esta problemática. No, me dijiste que lo corrigiera, o sea, que me corrigiera lo que me pasaba. Entonces, recordamos sobre los elementos minerales, siempre hablamos de la biomasa, la atmósfera, la hidrósfera, la litósfera. Pero aquí vamos a hablar del nitrógeno. Entonces, el nitrógeno es un elemento esencial para el crecimiento de los seres vegetales. ¿Cuánto se encuentra de nitrógeno en la litosfera? Pero también podemos saber la cantidad de nitrógeno que hay en una hoja sin meterlo a un millón de química, sin hacer una medición de proteína soluble total, sino lo ponemos en un equipo SPAD, una nueva tecnología, ¿no? Y que podemos medir la cantidad de nitrógeno que hay en la hoja. Y según nos indique la cantidad de nitrógeno que tiene una planta, nos está indicando su capacidad de poder crecer. Pero ese nitrógeno, entonces, ese nitrógeno lo podemos encontrar asimilado en los tejidos vegetales como aminoácidos, como proteínas. Ya están asimilados. Pero para que sean asimilados, antes debieron estar como
elementos minerales, como nitratos o amonio. ¿No? Eso es así. En el caso del nitrógeno, entonces, es importante recordar de que esa absorción de nitrógeno se da gracias a que hay una actividad microbiana importante en los suelos, ¿no? En donde encontramos organismos que permiten hacer eso, como son las bacterias y los hongos, y que gracias a ellos se solubiliza esa materia orgánica y puede ser absorbida por las raíces. Pero ojo, que tenemos que partir de que las raíces no están desarrolladas de igual forma en todas las especies vegetales. No todas las raíces tienen la misma eficiencia para poder absorber el nitrógeno. Por ejemplo, cuando uno ve la fertilización del ajo, la fertilización del ajo implica la aplicación de importante cantidad de fertilizantes. Por ejemplo, para el ajo y obtener buenos rendimientos, tenemos que introducir 500 unidades de fertilizante, ¿no?, por hectárea. 500. En cambio, la papa solamente podemos echar 200. El maíz podemos hacer también 300, 200. Ese es el rango, ¿no? Pero en el ajo tenemos que echar más. Y el exceso de ese nitrógeno finalmente conlleva un problema de contaminación, conlleva problemas de eutrofización de las aguas. Entonces, eso es importante saber. ¿Y por qué echamos más en el ajo, no? En el ajo echamos más porque sus raíces son muy pequeñas. Sus raíces alcanzan las justas de explorar el suelo unos 20 centímetros de profundidad. Pero, por ejemplo, el cebollín chino, ¿no? El cebollín que se utiliza en la comida china, ¿no?, tiene las raíces 10 centímetros más grandes. Y entonces la fertilización que se hace en el cebollín chino es menor que en el ajo. Entonces, la dinámica de absorción de los compuestos nitrogenados van a estar influenciados por la actividad microbiana que hay en el suelo y por la arquitectura radicular de las plantas. Y de la misma forma, ¿no?, si el nitrógeno en el suelo lo encontramos como nitratos, como nitritos y como amonio, ¿no?, diríamos que tienen una carga neta diferente. Mientras los nitritos y los nitratos son negativos, son menos absorbidos por las arcillas, ¿no? Porque las arcillas tienen una carga neta negativa, y en cambio el nitrato y el nitrito tienen una carga neta negativa, cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen. En el caso del amonio, el amonio tiene una carga neta positiva, entonces el amonio se retiene mejor en el tiempo, en el suelo, sobre todo si ese suelo tiene materia orgánica y posee arcillas, ¿no? Entonces se retiene. Pero a las plantas no les gusta mucho el amonio, les gusta más el nitrato, pero el nitrato tiene el problema de que en presencia de arcillas se puede percolar. Pero si ese suelo tiene un importante contenido de materia orgánica, ¿no?, puede ser
superior al 3%, pueden esos iones retenerse. Eso es importante saber. ¿Por qué estudiar el ciclo del nitrógeno? Porque el nitrógeno tiene que ver con el crecimiento celular, con el crecimiento de las plantas. Y es así que ese nitrógeno, mejor explicado está si no hablamos de la división celular, de la multiplicación celular. Entonces, el nitrógeno lo podemos encontrar en las membranas celulares, el nitrógeno lo podemos encontrar en la síntesis de las clorofilas, en la síntesis de las vitaminas, en la síntesis de los aminoácidos, en la síntesis de las proteínas, en la síntesis de los ácidos nucleicos. O sea, veamos cómo ese nitrógeno llega al suelo, ¿no? A través de la presencia de los microorganismos. No obstante que la mayor fuente está ahí en el ambiente. Y entonces, como ustedes saben, sin nitrógeno los cultivos no pueden. La guerra que estamos viviendo nos va a llevar al colapso en la medida en que nosotros, como siempre, ¿no? Habiendo habido una guerra previa, las autoridades dijeron que iban a construir unas plantas para producir fertilizantes minerales. Eso no se ha producido y entonces vamos a tener una crisis ya de los fertilizantes, ¿no? Ya la urea se ha subido, ¿no? Y entonces eso va a acarrear problemas. Pero esas cosas ya se ven que llegan y entonces uno debe prepararse para eso. Y entonces cuando uno habla del nitrógeno, ¿no? Habla de los que idearon, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Unos investigadores que ganaron el premio Nobel de Química, ¿no? Lograron obtener nitrógeno a partir del aire. Pero para hacer eso se necesita mucha energía. Y estos fueron, ¿quiénes fueron? Así como hemos hablado de Chico Méndez, sacrificio por el carbono, los árboles. ¿Quiénes son los Haber y Bosch, ¿no? Haber, nazis ellos, ¿no? Nazis, pues, pero ellos pensaban así, es que en una guerra, si no hay que comer, ¿no? No se puede ir a una guerra si no hay convention. Entonces, ¿qué están haciendo los iraníes ahora? Están volándose todos los sitios donde se producen fertilizantes. Pues bien, entonces de eso va a tratar y vamos a continuar la siguiente clase. Ya saben que la deficiencia nutricional nos lleva a la clorosis. La clorosis afecta tanto a plantas de cultivo como también a plantas, algunas plantas que están creciendo de forma silvestre, las estamos llevando hacia el invernadero. De eso vamos a hablar en la siguiente clase. Ciclo del nitrógeno, vamos a hablar de la asimilación del nitrógeno. Bien, bien.